Me llamaron traidor por no seguir pagando sus deudas, pero al final, la justicia me dio la razón. Cuando mi abuelo Evaristo murió, el mundo que creíamos estable se resquebrajó de una forma que no esperábamos. Siempre fue un hombre que imponía respeto. De esos que hablaban poco, pero su sola presencia bastaba para ordenar todo. Tenía una casa grande, un jardín cuidado por décadas, 3 pequeños negocios y una esposa, Teresa, que siempre se mostró como la columna suave pero firme de la familia. Para el resto del mundo, mis abuelos lo tenían todo resuelto. Y la verdad, nosotros también lo creíamos. Nadie imaginaba que debajo de esa fachada organizada y próspera había una maraña de deudas, préstamos sin pagar, tarjetas acumuladas y convenios firmados con más ilusión que sensatez. Mi abuela se quedó paralizada cuando las cartas empezaron a llegar. Citaciones bancarias, recordatorios judiciales, cobradores con tono impersonal y exigente golpeando la puerta. No sabía por dónde empezar. Y lo peor es que no quería entender. Decía cosas como tu abuelo siempre sabía lo que hacía, mientras las cifras rojas se acumulaban sobre la mesa. Yo me llamo Iván. Soy nieto único por parte de mis padres, quienes fallecieron en un accidente cuando yo tenía 15 años. Desde entonces, viví entre la casa de mis abuelos y la de mis tíos. Crecí con mis 3 primos, Rodrigo, el mayor, siempre el líder, Leandro, un poco más reservado pero con aires de grandeza, y Franco, el menor, un tipo simpático, más pendiente de las redes sociales que de la realidad. Cuando el testamento se leyó, descubrimos que éramos los 4 los principales beneficiarios de lo que quedaba. Entre propiedades y empresas, la herencia parecía buena, hasta que salió el lado oculto, todo lo que nos dejaban venía con una carga. Las deudas no estaban saldadas. Y si queríamos quedarnos con algo, teníamos que asumir también las responsabilidades pendientes. Fue en esa reunión, sin abogados ni documentos firmados, que nos miramos y acordamos verbalmente algo que, en ese momento, sonó justo: repartiríamos la deuda entre los 4 de manera proporcional. Nada oficial, nada sellado. Solo un acuerdo entre familiares. Me lo tomé en serio. Desde el primer mes, fui al banco, pedí estados de cuenta, hablé con asesores, negocié intereses, consolidé montos y empecé a pagar. Fue una locura. No era solo dinero. Era energía, tiempo, angustia. Mientras tanto, mis primos decidieron que no era urgente. Rodrigo, que siempre se las daba de empresario, decía que no tenía liquidez. Pero meses después apareció con una moto nueva que se había ganado trabajando duro. Leandro se mudó a una torre en zona exclusiva. Piso alto, vista espectacular, gastos fijos absurdos. Y Franco, bueno. Franco vive en Instagram. Vacaciones, ropa de marca, cenas en restaurantes donde cobran hasta el aire. Cuando me atreví a preguntarles por sus partes de la deuda, me ignoraron. Al principio, con evasivas: estoy corto este mes, te aviso apenas pueda, hablamos la próxima semana. Luego, con sarcasmo. Rodrigo llegó a decirme: tú siempre has sido el responsable. Yo no funciono así. Me dolió. Porque no era solo dinero. Era el peso que yo llevaba mientras ellos se lavaban las manos y seguían su vida como si nada. Hice todo lo posible por mantener la paz. Les mandé correos, detallando todo, cifras, fechas, movimientos bancarios. Intenté ser paciente, claro, directo. Les recordé que esto no era un favor. Era una responsabilidad que asumimos todos. Y que si no cumplíamos, los intereses nos iban a enterrar. Lo único que recibí fueron risas, emojis sarcásticos y respuestas como "qué intenso eres" o "no te lo tomes tan personal". Incluso llegué a escribirle a mi tía Nora, la madre de Rodrigo, para pedirle que hablara con sus hijos. Su respuesta fue que no quería meterse en problemas, que éramos adultos y debíamos resolverlo entre nosotros. Mi abuela, ya con la mente un poco perdida, solo repetía que no quería peleas, que a mi abuelo no le hubiera gustado verme así, discutiendo con mis primos. Y mientras tanto, yo seguía pagando. Había meses en los que, después de cumplir con mi parte y cubrir los atrasos de ellos, no me quedaba ni para lo básico. Literalmente. Me saltaba comidas. Apagaba el celular para que no me llegaran más notificaciones bancarias. Me hundía en jornadas dobles solo para juntar lo necesario. Mis amigos me decían que los demandara.
que ya era hora de dejar de ser el tonto del grupo. Pero yo no quería llevar esto a ese punto. No por ellos, sino por mí. Porque significaba cruzar una línea. Hasta que una noche, después de recibir otra notificación de intereses por una parte que yo ya había cubierto, me senté en la cocina y lloré. Lloré como hacía años no lo hacía. Me sentía traicionado, agotado, usado. Y decidí que ya no iba a seguir así. No podía seguir rogando. No podía seguir cubriendo responsabilidades ajenas mientras ellos presumían sus vidas perfectas. Lo siguiente que hice fue preparar una reunión. Les mandé un mensaje grupal, sin adornos, sin reclamos. Solo dije, necesitamos hablar de la deuda. Esta vez es serio. Los espero el sábado en casa de la abuela. Lo firmé con mi nombre, en mayúsculas. Sabía que no iba a ser fácil. Pero lo que no imaginaba era hasta dónde iban a llegar ellos, ni lo que yo estaría dispuesto a hacer para recuperar mi vida. Llegó el sábado. Me levanté temprano, como si fuera el día de un examen decisivo. Imprimí todos los documentos, extractos bancarios, cronogramas de pagos, estados de deuda, incluso los correos y capturas de pantalla de conversaciones con ellos. Todo ordenado en una carpeta azul que parecía pesar más que cualquier mochila que haya llevado en mi vida. Fui el primero en llegar a la casa de la abuela Teresa. Ella ya estaba despierta, en su sillón habitual, mirando por la ventana con esa expresión que mezcla ternura con desorientación. Le di un beso en la frente, le pregunté si había dormido bien y le dije que iba a usar la sala para hablar con mis primos. Solo murmuró algo sobre que ojalá no termináramos peleando. Otra vez. Rodrigo, como siempre, llegó tarde y con esa mirada de superioridad como si nada le afectara. Leandro entró con su perfume caro invadiendo todo el pasillo. Y Franco, el influencer de la familia, se apareció con una bebida energética en la mano y los auriculares aún colgando del cuello. Ni un saludo cálido. Ni un ¿cómo estás, Iván? Solo asentimientos breves, como si aquello fuera una molestia más en sus agendas. Se sentaron en el sofá, cada uno con su actitud típica. Rodrigo cruzado de brazos, Leandro revisando su reloj y Franco ya empezando a deslizar el dedo por el teléfono. Respiré hondo, saqué la carpeta y comencé a hablar. Con calma. Sin elevar la voz. Les expliqué que ya no podía seguir cargando solo con la deuda. Que habíamos hecho un acuerdo, que no se trataba de caprichos ni de moral, sino de una obligación que habíamos aceptado. Les mostré las cifras. Mes por mes. Les señalé los intereses que se habían acumulado. Les enseñé cuánto había pagado yo, no solo de mi parte, sino de la que ellos ignoraron. Rodrigo interrumpió con su tono habitual, ese que usa para disfrazar el desprecio de sarcasmo. Mira, Iván, no quiero ser grosero, pero, ¿cuál es el punto? Ya estás manejando todo. No veo por qué deberíamos complicarnos. ¿Complicarnos? Le respondí. ¿Te parece que esto no es un problema? ¿No es complicado que yo esté pagando también lo que te corresponde? Es que vos siempre fuiste el organizado, el que se estresa por todo, dijo Leandro. Yo no sirvo para estar haciendo cuentas ni hablando con bancos. Franco ni siquiera levantó la mirada. Solo dijo, sin dejar de ver la pantalla. Igual eso lo estás pagando vos, ¿no? Pues seguí así. A mí no me llega nada. Ese comentario me hizo hervir por dentro. Cerré los ojos y conté hasta 5. Cuando los abrí, tenía la mandíbula apretada y la voz quebrada. ¿De verdad no les importa? ¿De verdad creen que esto es voluntario? ¿Qué pueden seguir con sus vidas como si nada mientras yo me hundo? Rodrigo soltó una risita. Una maldita risita. Y si tanto te molesta, no sé. Llévanos a juicio, Iván. A ver si te va mejor con eso. Esa frase fue el punto de quiebre. Me quedé en silencio por unos segundos. Ya no tenía sentido seguir hablando. Me levanté, recogí mis papeles y solo les dije. Eso haré. Salí de la casa de la abuela sin despedirme. En el trayecto de regreso a mi apartamento, mis manos temblaban. Una mezcla de furia, decepción y una tristeza que no sabía bien dónde colocar. Pero también había algo nuevo, determinación. Al día siguiente, llamé a un despacho legal. Me pasaron con un abogado de nombre Renzo. Le conté todo, el acuerdo verbal, los documentos que había hecho firmar tiempo después para formalizar el compromiso, los pagos que había hecho yo solo, la actitud de mis primos, todo. Me escuchó con una seriedad que me tranquilizó. Luego me dijo. Tenés un caso sólido, Iván. Pero hay algo más interesante aún.
¿Vos recordás si el acuerdo que firmaron tenía alguna cláusula sobre consecuencias en caso de incumplimiento? Le respondí que sí. Una cláusula poco discutida en su momento, casi de relleno, que yo había insistido en incluir por precaución. Renzo me pidió que se la enviara por correo. Minutos después me llamó de nuevo. Esto te puede salvar. Literalmente. Esta cláusula permite que, si uno o más herederos no cumplen con su parte, se transfiera formalmente la deuda proporcional a su nombre. Siempre y cuando haya pruebas de que intentaste solucionarlo por la vía amistosa. Tengo todo. Correos, mensajes, capturas, incluso grabaciones de voz. Perfecto. Esto va a ser lento, pero es completamente legal. Y lo más importante, justo. Renzo me pidió que empezara a reunir todos los documentos en orden cronológico. También me advirtió. Tus primos probablemente no se van a quedar quietos. Prepárate para una reacción fea. Tenía razón. Una semana después, sin previo aviso, me llegó un mensaje de Franco. ¿Qué es esta carta del banco? ¿Por qué aparece mi nombre ahí? ¿No era que vos te hacías cargo? No respondí. No quería. No debía. Al día siguiente, Rodrigo me mandó un audio furioso. Me acusó de traidor, de estar haciendo todo por venganza. Incluso se atrevió a decir que mi papá se avergonzaría de verme así. Tragué saliva, lo borré sin escucharlo completo y seguí. Me costó. Mucho. Pero era el único camino que quedaba. La reacción de mi tía Nora fue más melodramática. Me llamó para decirme que lo que estaba haciendo iba a destruir la familia. Que yo era el único que debía dar el ejemplo porque mis padres ya no estaban para ponerme límites. Le respondí sin levantar la voz. No estoy destruyendo la familia. Solo estoy dejando de sostenerla con mi espalda rota. Y colgué. Renzo continuó con el proceso. Se enviaron notificaciones oficiales a cada primo y al banco. A partir de ese momento, sus nombres quedaron formalmente vinculados a las deudas que ellos habían ignorado por tanto tiempo. Yo ya no era su escudo. Ahora tenían que dar la cara. Los días posteriores a la notificación fueron un campo minado. No pasó ni una semana antes de que mi teléfono empezara a llenarse de mensajes y llamadas perdidas. No contesté. No era el momento de explicaciones ni de confrontaciones absurdas. Ya había dicho todo lo que tenía que decir, durante años. Ellos eligieron ignorarlo. Franco fue el primero en reaccionar públicamente. Empezó a subir indirectas a sus redes, como si de pronto su vida estuviera llena de enemigos invisibles. Cosas como algunos prefieren destruir la familia por unos billetes o hay gente que se cree dueña de la moral, pero no de sus emociones. No me mencionaba directamente, pero para quienes sabían lo que estaba pasando, no hacía falta. Era evidente. Rodrigo no tardó mucho en seguir el mismo camino. A diferencia de Franco, él no usó redes. Prefirió hacer llamadas. Empezó a llamar a familiares, tíos, primos lejanos, conocidos. Les contaba su versión de los hechos, que yo había manipulado documentos, que los estaba hundiendo por pura envidia, que me había obsesionado con la idea de arruinar sus vidas. Hubo quienes se lo creyeron, o al menos fingieron hacerlo para no meterse. Otros me escribieron por separado para preguntarme qué pasaba realmente. Yo no contesté de inmediato. Lo consulté primero con Renzo. Me recomendó que no hablara de más. Que cada cosa que dijera, por pequeña que fuera, debía poder sostenerse con pruebas. Así que empecé a guardar todo. Capturas de pantalla, mensajes, publicaciones, correos reenviados por conocidos. Cada pieza del rompecabezas. Lo que más me dolió fue una llamada de mi tía Nora. Esta vez no gritaba, no reclamaba, solo lloraba. Me decía que yo estaba matando la memoria de mi abuelo. Que todo esto lo habría destrozado. Que cómo era posible que yo, el más tranquilo de los primos, me hubiera convertido en alguien tan cruel. Me quedé en silencio unos segundos antes de responderle. ¿Usted sabe lo que es cruel? Trabajar todos los días para pagar deudas que no son tuyas, mientras tus primos se van de vacaciones, compran autos y te tratan como si fueras el ridículo de la familia. La conversación no duró mucho después de eso. Colgó diciendo que hablaría con toda la familia. Lo que no sabía era que yo ya estaba preparado para eso también. Y como Renzo predijo, la reacción legal no tardó. Un par de semanas después, recibí una carta formal informándome que mis primos habían decidido demandarme. Sí, a mí. Me acusaban de actuar de mala fe, de manipular el acuerdo familiar, de intentar cargarles deudas que, según ellos, no entendieron que estaban aceptando. La ironía era tan grande que por un momento pensé que era una broma. Pero no lo era. Renzo, sin embargo, lo tomó como una buena noticia.
Es la oportunidad perfecta, Iván, me dijo. Ahora vamos a mostrarlo todo. No se trata solo de defenderte. Vamos a dejar claro quiénes son ellos. La primera audiencia fue más una formalidad. Presentación de pruebas iniciales, revisión del acuerdo, validación de firmas. Pero incluso en esa etapa, los nervios de mis primos ya empezaban a notarse. Renzo fue meticuloso. Presentó el acuerdo original con las firmas de los 4. Mostró la cláusula que permitía la transferencia de deuda en caso de incumplimiento. El juez revisó el documento, se ajustó los lentes y preguntó directamente a los abogados de mis primos. ¿Por qué consideran este acuerdo fraudulento si fue firmado voluntariamente por todas las partes? La respuesta fue una obra de teatro patética. Nuestros clientes no lo leyeron con la atención debida. No entendieron las implicaciones. Renzo sonrió sin disimulo. Ignorar un contrato no lo invalida. Es una regla básica del derecho, dijo, con firmeza. Después, vino el desfile de pruebas. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones, fotos. Renzo había armado una línea del tiempo perfecta. Mostró cómo, desde el primer mes, yo había cumplido religiosamente con mi parte y cómo, con el paso de los años, sus aportes fueron inexistentes. Les mostró al juez cómo les había explicado la deuda, cómo les pedí que se hicieran cargo, cómo lo cité varias veces, cómo me respondieron con burlas. Pero el momento más fuerte vino cuando Renzo presentó las publicaciones de Franco, Rodrigo y Leandro en redes sociales. Era casi cómico. Fotos de sus vacaciones, sus cenas costosas, sus compras impulsivas, todo mientras yo vivía al día. Una de las imágenes mostraba a Leandro frente a su auto nuevo con una frase tipo "para esto se trabaja". Otra, de Franco en Europa con el texto "si no estás viviendo así, ¿qué estás haciendo mal?". Todo fechado dentro del periodo en el que supuestamente no podían pagar su parte de la deuda. Los abogados intentaron defenderse diciendo que la vida en redes no siempre refleja la realidad financiera, pero Renzo no se lo dejó pasar. Entonces que presenten sus estados financieros. Si no tienen dinero, lo entenderemos. Pero si ganan más que mi cliente y aún así eligieron ignorar una obligación firmada, eso tiene otro nombre, negligencia. El juez ordenó entonces algo que cambió por completo el curso del juicio, exigió un desglose detallado de los ingresos, bienes y gastos personales de cada uno de mis primos. Tenían 2 semanas para entregarlo. Y ahí, por primera vez desde que empezó todo, los vi temblar. Cuando salí de esa audiencia, no sentí victoria. Sentí una mezcla de agotamiento, ansiedad y algo que no había sentido en mucho tiempo, validación. Al menos ahora había alguien imparcial, con poder, que estaba viendo lo que yo había soportado por tanto tiempo. Renzo me puso una mano en el hombro cuando llegamos a la salida. Estamos haciendo lo correcto, Iván. Esto no se trata solo de dinero. Es justicia. Y tenía razón. Ya no era una pelea por plata. Era algo mucho más profundo. Era la necesidad de ponerle un límite a años de abuso emocional, de indiferencia disfrazada de cercanía familiar. Era el momento de dejar de pedir permiso para defenderme. Llegó el día de la segunda audiencia. Yo no había dormido bien la noche anterior. Tenía el estómago hecho un nudo y el corazón latiendo como si quisiera escaparse del pecho. Renzo me envió un mensaje a las 6:47 de la mañana solo con una palabra: listo. Eso bastó para que pudiera respirar un poco. La sala de audiencias estaba más tensa que la primera vez. Los 3 estaban ahí: Rodrigo, con su cara de arrogancia empañada por el miedo, Leandro, más pálido de lo normal, sudando detrás de su traje caro, y Franco, que por primera vez no miraba su celular. Del otro lado, sus abogados hablaban entre ellos con gestos rápidos, revisando papeles, como si supieran que el guión se les estaba desmoronando. El juez entró, saludó de forma seca y fue directo al punto. Señores, hoy revisaremos los informes financieros solicitados y determinaremos si existe o no capacidad de pago por parte de los demandados. Primero pasó Rodrigo. Su declaración fue, en una palabra, penosa. Alegó que tenía ingresos modestos y muchos gastos fijos, que no podía hacerse cargo de una deuda tan alta. Renzo pidió la palabra e hizo lo que mejor sabe hacer: desmontarlo en menos de 10 minutos. Presentó extractos de sus pagos a clubes privados, membresías exclusivas, reservas en restaurantes que cobraban más por una entrada que lo que yo gastaba en una semana. Mostró cómo, en el mismo mes que yo pagaba cuotas de deuda, Rodrigo compraba relojes de lujo. El juez lo miró con una ceja levantada. ¿Quiere decir que puede gastar en lujos, pero no puede cumplir con una obligación firmada voluntariamente? Rodrigo tragó saliva. Dijo algo sobre no haber entendido bien lo que firmaba. El juez solo anotó algo en sus papeles y asintió sin expresión. Luego pasó Franco.
su intento fue aún peor. Presentó estados financieros falsamente ajustados, diciendo que vivía al día, sin excesos. Pero Renzo tenía las pruebas. Capturas de pantalla de sus viajes, compras recientes, gadgets nuevos. Todo contrastado con fechas y lugares. El juez fue tajante. ¿Cómo justifica estos gastos y alega que no puede pagar una deuda compartida con su primo? Franco murmuró. Eso lo pagué con mi tarjeta de crédito. El juez cerró el expediente con fuerza. Endeudarse para presumir y no para pagar lo que debe. Notado. Leandro fue el último. Intentó tomar el rol de víctima. Dijo que tenía una familia que mantener, que su trabajo no era estable, que había hecho sacrificios. Pero Renzo presentó el pago inicial de su auto de lujo, realizado justo después de que yo hiciera uno de los pagos más altos de la deuda familiar. También mostró movimientos bancarios que no coincidían con su supuesta situación ajustada. Y entonces vino el golpe final. Renzo presentó un informe comparativo, mis ingresos VS los de ellos. La diferencia era clara. Yo ganaba menos. Mucho menos. Y aún así, había pagado mi parte y parte de la de ellos. Cada extracto bancario estaba sellado, verificado. El juez se quedó unos segundos en silencio después de revisar todo. La evidencia es concluyente. El señor Iván ha demostrado no solo buena fe, sino una ejecución clara de su responsabilidad, incluso más allá de lo exigido. Por el contrario, los demandados han tenido la capacidad de pago y han elegido ignorarla. Entonces dictó sentencia. La deuda se transfiere formalmente y de forma proporcional a nombre de Rodrigo, Leandro y Franco, con todos los intereses acumulados desde el primer mes de incumplimiento. Se les impone una multa por negligencia y por haber intentado dilatar el proceso con argumentos infundados. Se ordena que paguen la totalidad de los costos legales en los que he incurrido, incluidos los honorarios de Renzo. El rostro de mis primos era un poema, incredulidad, rabia, vergüenza. Y, por primera vez, miedo. No había donde esconderse. Ni frases sarcásticas, ni posteos con filtros. Solo la realidad. Pero no terminó ahí. Afuera del juzgado, mientras hablaba con Renzo sobre los próximos pasos administrativos, mi tía Nora apareció. No sé cómo describir su cara. Ni ira, ni tristeza. Era como si el orgullo se le hubiese atragantado. «Eres un traidor», me escupió. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu sangre?» La miré a los ojos y le dije, sin levantar la voz. No hice más que pedirles que cumplieran con lo que prometieron. Lo demás, lo destruyeron ustedes solitos. Se fue sin responder. Yo no sentí alegría. No hubo victoria eufórica. Solo un silencio interno muy parecido a la paz. Por primera vez en años, podía caminar sin la sensación de que llevaba el peso de 3 personas colgado al cuello. Renzo me dijo que ellos podrían intentar apelar, pero que no tenían argumentos. Que la sentencia era sólida. Aún así, me recomendó estar alerta. Y sí, lo intentaron. Poco después, comenzó la guerra sucia. Empezaron a publicar nuevas indirectas, esta vez con un tono más agresivo. Rodrigo mandó correos anónimos a mi empresa intentando manchar mi reputación. Por suerte, mi jefe sabía todo y lo tomó como lo que era, un último acto desesperado. También intentaron apelar con otro abogado que, francamente, parecía más un conocido que un profesional. Y lo peor, falsificaron documentos. Modificaron firmas. Cambiaron fechas. Intentaron construir una versión en la que yo había manipulado el acuerdo desde el principio. Pero Renzo no es cualquier abogado. Descubrió las inconsistencias. Las firmas eran distintas. Las fechas, imposibles. Y el detalle final, conseguimos una prueba digital de que uno de ellos había contratado a un servicio para crear documentos falsos. El recibo de pago. El correo electrónico. Todo. Presentamos las pruebas. El juez no tuvo piedad. Además de mantener el fallo original, les impuso una multa adicional por falsificación de documentos y les advirtió que podrían enfrentar cargos penales si persistían. También ordenó que me indemnizaran por difamación si seguían intentando atacarme públicamente. Ese día, al salir del juzgado, Franco intentó hablarme. Me alcanzó en el estacionamiento y me dijo, bajito, como si no quisiera que los otros lo oyeran. Esto se nos fue de las manos, Iván, podemos arreglarlo entre nosotros. Lo miré de frente. Ya no con rabia, sino con una calma que a mí mismo me sorprendió. Tuviste años para arreglarlo conmigo. Y te reíste. Ahora es tarde. Se quedó en silencio, me lanzó un te vas a arrepentir casi infantil y se fue. Hoy, sigo lidiando con los trámites de cierre. Los bancos están ajustando los balances.
Ya no tengo que pagar por ellos. No sé si lo harán. No sé si cumplirán, si huirán, si seguirán inventando excusas. Lo que sé es que yo ya no soy su escudo. Ni su cómplice silencioso. Ni su tonto. No gané dinero con esto. No obtuve propiedades. No me quedé con nada material. Pero recuperé algo mucho más importante, el respeto por mí mismo. Y esta vez, no pienso soltarlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.